Buenos días, muchachos. Empezando un poquito la clase, vamos de nuevo a revisar la prueba Neuropsy, que es de la doctora Freya Ostrowski, doctora Fedor Dila y la doctora Mónica Rosell. Ya pudimos ver las anteriores, la parte introductoria, y empezamos a ver los aspectos de evaluación de atención y memoria. Hoy probablemente terminemos de revisar el protocolo, ya que dimos una vuelta a las características del lenguaje comprensivo, fluidez verbal, lectura y escritura. No es cierto, nos quedamos en lectura. Hasta el momento, ¿alguien tiene alguna duda, muchachos? No. No, profe. Súper. Bueno, todos por favor con su material. Necesito que tengan a disposición su material de la prueba. Ayer sugerí un par de conejillos de indias que íbamos a revisar a lo largo de la mañana. A ver si podemos conectarnos, chicos, por favor. Y bueno, vamos a empezar con esta evaluación. Seguimos con la evaluación del lenguaje, en este caso del aspecto de lectura. Lectura, vamos a utilizar el lenguaje y el procesamiento del lenguaje impresivo. ¿Alguien puede revisar la lámina 11? La lámina 11 es un texto. ¿Es lo del gusano y la mariposa? Uh-huh. Ah, sí, profe, ya está. Muy bien, alguien prenda su cámara, por favor. Mostramos la lámina para hacer la lectura. ¿Quién dice yo? ¿Quién la tiene impresa? ¿Quién puede ayudarnos con con el ejercicio? Muchachos. Muy bien. ¿Quién me puede apoyar con la aplicación de la lectura? Hagamos el ejercicio y veamos qué es lo que estamos observando mientras hacemos este procedimiento. Mariana, ¿me apoya con su cámara, por favor? ¿Por qué no se ha conectado, Mariana?
Ok, vamos a intentar que pase. Ok, súper. Lo comentaba porque igual si no lo podríamos hacer en audio, pero vamos a hacer esta. Necesito que se vayan a su protocolo. En el protocolo leerán que vamos a hacer 3 preguntas. ¿Por qué se ahogó el gusano? ¿Qué pasó con el otro gusano? ¿Cómo se salvó el gusano? Vamos a intentar ponerle la lámina y le vamos a pedir al usuario que por favor lea en voz alta la lectura y que vamos a hacerle preguntas, ¿va? Entonces el ejercicio sería más o menos así. El gusano y la mariposa. 2 gusanos cayeron al agua. Uno de ellos pensó que era inútil tratar de salvarse, ya que nunca lograría llegar hasta la orilla. Se dejó entonces llevar por la corriente y se ahogó. El otro trató de salir, pensó que quizá lo lograría, que era mejor intentar que dejarse llevar por la corriente y ahogarse inevitablemente. Entonces nadó con todas sus fuerzas largo rato. Cuando ya pensaba que no podía más y que aún la orilla estaba muy lejos, sintió que se convertía en mariposa y le aparecían unas alas enormes en su espalda. Entonces salió volando y escapó de morir ahogado. ¿Por qué se ahogó el gusano? Mijael, Claro, ¿qué tal? ¿Qué pasó? ¿por qué se ahogó el gusano? Porque él desde ya estaba diciendo que se iba a ahogar, entonces yo estaba determinando, bueno, creándose ya el escenario de que, bueno, pues se iba a ahogar, por lo tanto no hizo nada como para cambiar ese escenario, porque pensó que sería el único. Ok, esta es una respuesta de 1. Y es lo único que nos pide el texto. Cuando nosotros hacemos este tipo de ejercicios, ¿qué creen que es lo que nos va a convenir prestarle atención como neuropsicólogos? El proceso que hace la persona. El proceso, pero sobre todo las justificaciones y el contenido. Por ejemplo, Mijael resuelve algo que está directamente ligado al texto. Pero algo más sencillo puede decir por desidia, por flojera, se rindió. Esos 3 conceptos significan más procesamiento, porque no están incluidos en el texto. ¿Me explicó? Uno de ellos pensó que era inútil tratar de salvarse, ya que nunca lograría llegar hasta la orilla. Entonces se dejó llevar por la corriente y se ahogó. Flojera, desidia, desesperanza, tristeza, resignamiento. ¿Qué pasó con el otro gusano? Mijael. ¿Yo también? ¿Otro? Sí. Bueno, porque él no se hizo una imagen de que moriría, sino que creyó y dijo, creo que puedo hacerlo, y pues la verdad que es como de la frase de que persevera alcanza. En ese caso, o sea, sí, pero ¿qué creen? Ni siquiera estaríamos utilizando una mecánica eh, de motivación o de proceso. O sea, el otro en general hizo su mejor esfuerzo y se dio cuenta que puede ser que sí, puede ser que no. Pero repito, observen cómo Mijael en este caso utiliza un refrán para poder dar una respuesta, el que persevera alcanza, o una frase coloquial o popular. Eso es procesamiento y eso es una respuesta un poco más compleja, un poco más consciente. ¿Cómo se salvó el gusano, Mijael? En base al texto es porque se convirtió en mariposa. Ok, entonces todo lo que nos dijo Miguel es respuesta de 1 y se pasa. En este caso, a lo mejor algún usuario va a hacer eh, un uso comprensivo más completo, más complejo. ¿Sabes qué? De una manera mágica, un gusano que no pasa por una crisálida se convierte en mariposa. Entonces, en el realismo mágico, precolombino, estamos observando cómo, o sea, ¿me explico? La intención de esto es poder observar
cuál es el peso, calidad, forma que se encuentra dentro de los manejos de la comprensión lectora. ¿Sale? Aquí es importante que el muchacho lo lea, porque toda esta lectura es para poder saber si la forma en la que las letras a través de la sintaxis, a través de las estructuras gramaticales, pueden pasar información impresiva para que nosotros de manera expresiva, sobre todo verbal en esta modalidad, podamos entender que está habiendo un procesamiento. Nos decía ayer Maricristi un ejemplo: oye, es que yo leo pequeñas cosas y como que no le agarro el sentido. Muy bien, habría que ver si estas pequeñas cosas lo mismo ocurre en órdenes verbales o lo mismo ocurre en otros contextos. ¿Sale? Y aquí chequen que tenemos notas. No aplicar a individuos con escolaridad de 1 a 4 años, o sea, no alfabetizados o en su defecto con primaria trunca, ¿va? Los años de escolaridad se recomienda que se consideren desde primaria. Vamos a la evaluación de la escritura y vamos a dar un dictado. Lo mismo, tenemos la misma sugerencia: no aplicar a individuos con menos de 4 años de escolaridad. Y vamos a dictar: el perro camina por la calle. Y buscamos que alguien escriba: el perro camina por la calle. No se va a revisar en este caso la calidad de la grafía, si tiene malas letras, si lo hace grande, si lo hace mal, si lo tachanea, si lo borra. Aunque tachanear y borrar puede funcionar porque veamos si no logra la estructura gramatical correcta y lo corrige. Y si pasamos a la segunda, a la lámina número 12, o sea, la que está debajo del texto, vamos a encontrar el texto: las naranjas crecen en los árboles. Y en ese caso vamos a pedirle que lo copie. ¿Por qué es importante el dictado y por qué se diferencia la copia? ¿No se supondría que si lo dictamos ya está copiado, Mijael? Pero ahí tengo una duda. Por ejemplo, si lo escribe tal cual, pero en este caso que el árbol lleva un acento. En ese caso de que no escribe el acento, ¿hay mucha diferencia? ¿O? Pues mira, como es una segmento a la copia, debería de poner un acento, porque en la copia se presenta un acento. Pero digamos que no estamos hablando de estructuras gramaticales como tal, o sea, no estamos viendo errores ortográficos ni faltas de puntuación, sino más que se pueda contener la estructura básica del español: sujeto, verbo, complemento. América. Yo tengo una duda, profe. Quiero también saber si se fija en eso. Que yo cuando, por ejemplo, estoy haciendo una tarea, tengo una idea o estoy pasando, pues, una cita, eh, yo lo que hago es que como que cambio dos palabras. No, dos letras. Por ejemplo, siempre me pasa con persona, o sea, siempre pongo, siempre pongo primero la S y después la R. Y como que digo, ay, ¿por qué de nuevo? O como que así con palabras chicas, como que sí, como que las volteo. Cuando escribe del, escribe DLE. ¿Cómo? Al escribir del, escribe DLE. Escribe, No tanto así, pero siempre es como, por ejemplo, con personas siempre me pasa eso, y no me fijo. Y con otras como que tres, cuatro palabras, o luego cuando obviamente estoy escribiendo rápido, pues sí, obviamente, pues, tal vez me puede equivocar, ¿no? Pero pues sí es normal, tal vez intercambiar las palabras, o, las letras. mm, no, pero a razón de lo que haga, sería observable ver si se necesita o no una intervención. ¿Cree que puede hacer un ejemplo en una hoja de papel?
y comentarnos ahorita en clase. Este ejemplo funciona sobre todo cuando hay que detectar problemas afásicos, porque es la estructura del lenguaje la que se modifica. No solamente es no poder hablar o hablar raro, sino es la confusión de las estructuras lógico-gramaticales. Por veces las afasias no nos permiten entender el lenguaje porque a razón del otro, la paciente que vive la afasia tendría una desorganización de todo lo que se presenta. Por ejemplo, es como si yo anduviera por la calle escuchando a todas las personas, yo afásico, ando por la calle escuchando a las personas hablar como Yoda. La fuerza contigo estar. Y eso se demuestra precisamente en la estructura del lógico gramatical a copia, porque en las copias lo único que tenemos que hacer es seguir el trazo. Pero cuando ese trazo pasa a nuestra interiorización, a veces hacemos cambios y podríamos poner los árboles que crecen en las naranjas, o en los naranjas. Naranjas, árboles que crecen en los lazos. O hacer algunos cambios, como nos está mencionando América, en la modificación de las palabras a partir de las grafías. Pero depende, les digo, todo depende. Voy por mi tacita de café en lo que América acaba de conseguir su escritura y regreso. Permítanme. ¿Ya la tiene, mujer? No. Pues ahora sí que diría lo de esa palabra, por ejemplo, pero o sea, poner un ejemplo bien estructurado como. Solo su escritura de alguna palabra, más o menos como a veces le sale. O sea, la pongo en la cámara. Ajá. Ah, espérame, ya voy. ¿Se hizo rayitos? ¿Eh? ¿Se hizo rayitos? No, así ya tiene como un año, más o menos, que no me hago algo. Oye, ya. Bueno, en lo que la licenciada hace su escrito, pasemos un poquito a la parte de la revisión de las funciones ejecutivas, ¿va? ¿Qué son las funciones ejecutivas? Las funciones que nos van a acercar a un procesamiento más cognitivo, más de planeación, más de organización y estructura.
Cuando hablemos un poco de patología, se darán cuenta que hay muchas patologías en función de la probabilidad clínica que nos pueda dar. Es difícil encontrar una persona de menos de 20 años con un proceso de diabetes tipo 2, pero es más sencillo encontrar la diabetes tipo 2 en personas que tienen 50 o 60 años. ¿Por qué? Por el tiempo, por los hábitos alimenticios, por la carga genética, etcétera, etcétera. De la misma manera que tenemos cierta estadística a lo largo de las enfermedades crónico-degenerativas, también vamos a tener cierta estadística con las enfermedades que el neuropsicólogo puede revisar y tratar. Por ejemplo, embolias, por ejemplo, infartos cerebrales, por ejemplo, accidentes automovilísticos, por ejemplo, hemiplejías, hemiparesias, en donde el aspecto atencional se encuentra comprometido, van a ser las grandes formas en que se van a manifestar problemas neurológicos que tengan que ver con el procesamiento neuropsicológico. Sin embargo, a lo largo del tiempo, se observa que mientras más localizado el daño, más grueso es el momento, más grueso salud. Es el procedimiento que se necesita tener. No obstante, a lo largo de los, por ejemplo, si tenemos un impacto de bala, claro que es una observación de síntomas muy específicos, diferente a los daños que a veces ocurre con las fallas metabólicas que presentan pacientes con diabetes. Miren, denme un minutito, tengo un problemilla por la casa, estoy con ustedes en 5 minutos, por favor.
Disculpen. Falsa alarma. Entonces le estaba comentando. Y cómo, entonces cuando tenemos ciertas características metabólicas, mensaje. Los de Mariana. Cuando tenemos ciertas características metabólicas, los rasgos, por ejemplo, del lenguaje, los rasgos, por ejemplo, de otras cosas, permítame otra vez. Entonces, las características metabólicas a veces son muy finas, a veces son nada evidentes. Por ejemplo, lo que me está comentando América, lo que ayer comentó Maricristi, estos pequeños errores o estas pequeñas fallas en el procesamiento, pues suelen ser hasta en su momento benignos, solo que hay una serie de elementos que no lo son tanto. Me he enfocado en las clases en observar que cada una de las pruebas lo que puede hacer es observar las características de específicas para poder observar el proceso en sí. Por ejemplo, los números en regresión, por ejemplo, la localización de una figura a lo largo de una hoja de patrones, por ejemplo, la retención de una lista de palabras, en donde podemos saber que son aspectos específicos de la memoria, de la atención, etc. Sin embargo, cuando entramos a funciones ejecutivas, es un poquito distinto, un poquito todo lo contrario, porque son muchos procesos alrededor. El manejo de las funciones ejecutivas no está muy claro aún. No es algo que se encuentre ya en piedra. Hay muchos avances. Algunos les dan carga a las funciones atencionales, supraeditadas con las características de procesos de memoria. Otros se basan en las habilidades metacognitivas que tenemos, etcétera, etcétera. Pero vamos a intentar explorar esta área desde la perspectiva, desde la óptica del autor, para poder observar aspectos que en caso de que no se cumplan puedan ser sujetos a una evaluación más compleja. Es el objetivo que tiene Neuropsi. Puede ser una evaluación más compleja lo que se va ya realizando. Y tenemos el aspecto inicial, semejanzas. Pregunten qué se parecen los siguientes estímulos. Por ejemplo, mesa, silla, son muebles. Eso es en el aspecto formal. A veces cuando es más informal, le podemos decir a nuestro usuario, la mesa y la silla, ¿en qué se parecen? Evelyn. Mande, profe. ¿En qué se parecen la mesa y la silla? Ay, pues que ambos son muebles, ¿no? Va. Puede ser que Evelyn nos hubiera contestado. Otra respuesta, Evelyn. ¿En qué se parece la mesa y la silla? Excluyendo que sean muebles. Mariana. Que son elementos de un comedor. Muy bien, ¿qué más? Que tienen patas, que pueden estar hechas de madera, que son objetos que están dentro de una casa. Sin embargo, ¿cuál sería la respuesta más cercana, Mariana? Que son muebles. Muy bien, y es importante que entendamos eso. A veces con altas escolaridades, por ejemplo, ustedes, alumnos universitarios, pues claro que van a tener muy consciente los aspectos de categoría, de semántica, de más hábiles intelectualmente hablando. ¿Recuerdan que habíamos platicado por qué es importante observar a qué se dedica la gente? Porque precisamente estas cosas son aspectos que no necesariamente indican formación, pero sí tienen que ver con la función ejecutiva de las personas.
Si alguien les dijera silla y mesa, alguien a lo mejor con baja escolaridad, con secundaria trunca, que se dedica a aspectos más de mecánicos, a lo mejor que son personas que se dedican a ser jornaleros en un maizal, les dijera, pues son un comedor, ¿estaría adecuado o inadecuado la semejanza? Mari, Vale, profe, perdón. si la respuesta de son parte de un comedor nos los dijera a lo mejor un trabajador de la construcción, ¿estaría adecuado o inadecuado? Sí, sí estaría adecuado, de acuerdo a lo que se dedica. Exactamente, y este ya es criterio del evaluador. ¿Por qué? Porque vamos a pasar por una serie de calificaciones que nos van a permitir entender el perfil del muchacho. A ver, sígame apoyando, Mariana. Todavía no calentó la cámara, ¿verdad? Sí, deja checo. Yay, sí, me siento en los años 70 esperando que el bulbo se caliente. Naranja y pera, ¿en qué se parecen, Mari? Ana. Frutas, son frutas. Muy bien. Y tenemos entonces el criterio de 0, 1 y 2. ¿Por qué? Porque 0 es que la semejanza sea equívoca, 1 es que la semejanza exista, pero 2 es que sea una correcta aproximación de la semejanza. Pues ahí tuve dos, ¿no? Usted tuvo 2, sí, pero digamos que me tiene que dar una respuesta de 1. ¿Cómo sería? Que son redondas. No necesariamente la pera. ¿Que cae de árbol? Muy bien. Que vienen de un árbol puede ser una respuesta de 1. Que se comen puede ser una respuesta de 1. Que son redondas es de 0. Sería de 0 porque no... Pera excluye la semejanza. La pera es como rara. Perro, caballo. Animales. Animales. 4 patas. Vivíparos, vertebrados. 4 patas. Tienen 4 patas. 4 patas puede ser la respuesta de 1. Animales de 2. Vivíparos, incluso, aunque es un concepto muy académico, podría ser de 1 en este caso. Uno más específico entre perro y caballo. Mamíferos. La categoría es alta. Son animales Animales. de 4 patas. Ajá. Porque en este caso la propiedad sí la conserva. Ojo, nariz. Partes de la cara. El cuerpo. Partes de la cara. 1, exactamente. ¿Lo notan? Ujú. Y es la primera que te dijo. En este caso, si nos hubieran dicho partes del cuerpo y nosotros no debemos de tener expresiones para nada, porque sería darle una oportunidad de corregir. Pero no, son ojos de la cara, como inmediatamente Mariana recupera. Pero a eso se refiere el puntaje. 0 es que la semejanza no exista, 1 es que sea cercana y 2 es que sea adecuada o un poco más categórica. Transmisores de sentidos, ¿qué sería? ¿Un punto? Porque ¿Cuál? pues transmisores de sentidos, ¿no? Porque el ojo, la vista y la nariz y el olfato. Puede ser, aunque sí está un poquito rebuscado. Es en general 2, porque se recupera, o sea, la respuesta más viable es partes del rostro. ¿Alguna duda? Todo cool. Entonces las respuestas de 2 podrían ser las más comunes. No, las más comunes técnicamente son de 1. De hecho, ese era el sentido del comentario.
Las respuestas de 2 son más técnicas, más específicas. Ah, ok. Vienen de un proceso intelectual más completo. Regresó Mariana, yay. Es que quería ver si sí servía mi cámara, profe. Pero no, ¿verdad? No, sí. A ver, según yo ya. Para que nos ayude en cálculo. Según yo ya me veo. Ya te ves. Ya, qué guapo. Ah, pues, ay, gracias. Vale. ¿Nos ayuda con cálculo para antes de que se le apague la cámara a Mariana? Ay, profe, ¿por qué esa? Yo no sé nada de números. En este Sí, caso sí. vamos a buscar que se resuelvan mentalmente las operaciones, ¿vale? Y vamos a dar 60 segundos, cronometramos el tiempo. Con Y otra, profe. ¿mandé? Con otra. Bueno, pero que no se le apague la cámara. Ok. ¿Quién nos apoya? América, porque se ha hecho pato durante las últimas semanas. América, ¿cuánto es 13 más 15? No se vale ver la pantalla. ¿Dijo mi nombre? Sí. 13 más 15. ¿Cómo? ¿Cuánto es 13 más 15? No vea mucho la pantalla. 28. Ok. Lo importante acá es que el problema va a tener 60 segundos para resolverlo y debe de ser de forma, salud, mental, ¿vale? ¿Le dio gripa a América? No, es que estaba bostezando, no estaba estornudando. ¿Es alérgica al gato de Mariana? Para, profe. Ay, qué grosero. Es que ahí se anda paseando un gato, a lo mejor le dio alergia a Mariana, a América. Nada Están de chismosa. conectadas. Por ahí anda. Qué bonita. Vale. América, Juan tenía 12 pesos, recibió ¿Qué? 9. Va de nuevo. Ajá, Juan tenía 12 pesos, ajá. recibió 9 y gastó 14. ¿Cuánto le quedó? 12 más 9 menos 14. Ujú. 7. Muy bien. Lo importante en este momento no es la respuesta, lo importante es el proceso de cálculo. Algunas personas lo que harán será contar dedos. América se le nota la educación que ha recibido por lo mismo de que si se dan cuenta, lo único que hace es utilizar un sketch en la cabeza y realiza las sumas. Si se dan cuenta, cuando vuelve a preguntar, lo único que hace es disminuir los elementos a la mínima expresión. 12 más 6, 12 más 9 menos 14. ¿Lo escucharon? Sí. Eventualmente alguien va a pedirles una hoja. Si les piden la hoja, nosotros debemos de decir, intenta hacerlo de manera mental. Si se dan cuenta, no son ejercicios problemáticos. Pero, si les damos la hoja porque así se sienten más seguros, porque es mejor, en ese momento se califica negativo. ¿Sale? Mariana, perdón, América. Ah. ¿Cuántas naranjas hay en 2 docenas y media? 2 docenas y media, 30. Súper. ¿Cómo lo supo? Tuvo que obtener un concepto y trasladarlo a... Pues me lo imagino. Ajá. Entonces, ¿cuál es el concepto que no hubiera podido resolverse el problema si América no lo tiene? El de docena. Y docena es un concepto que está culturalmente en muchos elementos de nuestro momento, de nuestra cultura. Muchas gracias, América, lo hizo muy bien. Chóquele.
Ahora, vamos a ir a la secuenciación, ¿sale? Vamos a pedir que presente la lámina número 13, que es la que está debajo de la copia. En este caso, ¿Es la de los círculos y las cruces o cuál? sí, ese. Se dan cuenta que en sus clases de teorías del aprendizaje, los patrones es algo que regularmente la inteligencia humana le encanta. Entonces le vamos a pedir a nuestro muchacho continúe con la secuencia, por favor. ¿Cuál sería la continuación lógica de la secuencia, Luis? 3 cruces. Después. 4 círculos, 4 cruces. 5 círculos, 5 cruces, etc. ¿Se entiende? Este reconocimiento de patrones es muy de habilidades humanas. Lo coordina casi en su totalidad el lóbulo frontal. Y mientras mayor capacidad de procesamiento de patrones exista, mejores habilidades frontales tenemos. Este es un ejercicio copiado casi exprofeso de la prueba Raven, que es identificación de patrones, ¿vale? ¿Por qué no pedimos que los escolares lo tengan? ¿Por qué niños menores de 4 años? Bueno, no niños, sino personas menores de 4 años de escolaridad, no se sugiere que lo manejen. Pues porque es más difícil, ¿no? Para ellos todavía no entienden, no comprenden bien los patrones, algo así. Exactamente, no existiría un procesamiento de patrones a esas edades o a esas escolaridades. Las escuelas son los que nos ayudan más o menos a mantener ese segmento. Ahora vamos a hacer una ejecución derecha e izquierda de un movimiento. ¿Se acuerdan cuando vimos un poquito las estructuras del cerebro? Que el área frontal, las áreas que se encuentran antes de las frontales se llaman prefrontales, que a su vez van a dar con áreas parietales. O sea, el segmento del cerebro que es del pensamiento se traspola con el segmento del cerebro que se encarga del movimiento para que la última colita del cerebro sea el procesamiento visual, ¿verdad? Entonces, en esta parte que está como después del frontal, se llama área prefrontal, que tiene mucha conexión con el área motora que nos permite movimientos finos y movimientos amplios, y que nos permite la sensopercepción, por ejemplo, en el músculo de Penfield. ¿Va? ¿Más o menos? Vale. Entonces, lo que vamos a hacer en funciones motoras es precisamente evaluar estas áreas premotoras, estas áreas prefrontales, que nos van a permitir el inicio de la acción y sobre todo el aprendizaje de movimientos. Este aprendizaje a partir de la función motora. Ahora sí le toca a usted, Mariana. Chan, chan, chan. Necesito que vea mi ejecución, que vea mi mano y que después realice usted esa acción, ¿sale? Primero lo ve, después lo realiza. Hágalo. Continúelo. Muy bien. ¿Qué notaron, chicos? En ocasiones se equivoca. Al principio, pero después, como no activó su micrófono, no supe de qué forma compensó. ¿Sí notaron que empezó a hablar? Me reí. Ok. En este caso, el movimiento es de esta manera. No puedo tenerlo como muy claro por lo mismo de que... Pero ella empezó así y después hizo esto y por ahí algo ocurrió. ¿Qué significa esto? Que son movimientos motores. ¿Puede hacerlo con la otra mano, Mariana? Sí. O no sé, después.
¿Cómo era? Si era así, ¿no? Ok. ¿Se dan cuenta cómo al inicio de la secuencia Mariana intenta simplificar un poco el movimiento, pero una vez que toma ritmo, ¿se va? Sí, Y es precisamente por esas características motoras. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros lo hacemos? Si lo hace en el primer ensayo, que fue en este momento, Mariana tiene 2 puntos por mano. Pero a lo mejor puede ser que lo haga y que me diga, a ver, no te entendí, vuélvelo a hacer. No fue el caso. Mariana, repito, 2 y 2. Pero imaginemos que Mariana me hubiera dicho, vuélvelo a hacer, y yo lo tendría que volver a hacer, ¿sale? El tercer ensayo regularmente se simplifica para la persona, porque así vemos la retroalimentación que existe con el lenguaje interno. Y entonces hacemos puño, filo, palma. Háganlo todos en casa, lo más rápido posible. Ajá. Pero háganlo repitiendo las palabras. Puño, filo, palma, puño, filo, palma, puño, filo, palma. ¿Mariana? Prendo mi stock, ¿verdad? Puño, ¿qué? Puño, filo, palma. Muy bien, muy bien. Puño, filo, palma, 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 puño. ¿Cómo es más sencillo? ¿Sin la instrucción verbal o con la instrucción verbal? No con la instrucción verbal, ¿Por qué? pues porque así no se te olvida. Porque así tienes una retroalimentación con el bucle fonológico. Eso es como algo bien interesante. Y repito, de lo que muchas veces nosotros los clínicos decimos, ay, pues sí es cierto. Cuando nosotros nos decimos las cosas, lo que estamos haciendo es apoyando a esta parte prefrontal frontal para poder hacer las cosas más sencillas. Entonces, ¿qué creen? Vamos manejando, estamos aprendiendo a manejar. Y es muy importante que las personas a su vez vayan diciéndose. Meter primera, clutch, no sacar, sacar freno, meter freno, acelerar despacito. ¿Por qué? Porque el bucle fonológico es lo que nos va a permitir ser más sencillos todos esos procedimientos. Al momento en donde el expertise, la experiencia, el proceso se haya automatizado y podamos realizarlo. ¿Me explico? Si el paciente incluso no pudiera hacerlo con el bucle fonológico, con las instrucciones verbales, hay que tener cuidado. Algo pasó. Luigi, muchas gracias, Mariana. Muy risueña, no pensé que fuera tan alegre. Ahora, profe, me Se ve digo medio que apagada. ¿Mm? Se ve medio apagada. No, No, como todo era que mandaba. no, es que le digo que a mí me es más fácil sin repetir la instrucción. O sea, en lugar de decir puño, filo, palma, me es más fácil hacerlo sin hablarlo y dándole como un ritmo. Ton, ton, tan, 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 tan. No sé. Sí, pero por ejemplo, cuando está enfrente de un usuario, se va a dar cuenta que, ay, cómo era la secuencia. Porque lo que nos pasó ayer, de que está apuntando todo rápido y está revisando y cuéntale y búscale. Entonces, es un ejercicio que nosotros como neuropsicólogos podríamos realizar. Pum, pam, 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 pam. Pero nosotros no podemos dar ninguna facilitación. Si usted lleva un ritmo y pum, pum, pam, pum, pum, pam, pum, pum, pam, estamos facilitando también la instrucción y en ese caso no haríamos una evaluación adecuada. Mariana lo hizo genial en la primera, aunque al principio intentó simplificar, porque repito, el movimiento que hizo fue de simplificación. ¿Vale? ¿Seguimos con usted, Mariana? Pues si quiere, profe. Muy bien, ahora va a ser el siguiente. Y continúelo. Aquí lo importante es que lo continúe, porque si lo continuamos, es un poco separado. Como estamos haciendo una conexión áptica, lo importante es que sea así. Separado, ajá. Si No, no me acuerdo ahora si no puse atención cómo era. si se dan cuenta, Mariana está simplificando el movimiento. Es muy cercano a lo que está haciendo América. Va de nuevo.
Muy bien. Lo que estamos haciendo en este caso es observar que lo que inicia en una mano pase por el puente y vaya al otro. Ese puente interhemisférico de hemisferio derecho y hemisferio izquierdo es lo que se está pasando en el movimiento y debe de pasar también por área prefrontal, ¿sale? Entonces, en este caso, Mariana lo hizo genial. ¿Qué hubiera pasado? Que a veces hacemos esto. Esos son errores. Pero en general es un movimiento incluso muchísimo más fluido que el que estamos haciendo. ¿Me Sí, profe. explico? Ok, ahora vamos a hacer otro, Mari. Sí. Esto regularmente se hace en una mesa, entonces utilizamos una mesa, ¿sale? Pero vamos a usarlo ahorita con sonidos porque no tenemos muchas cosas. Entonces, cada vez que usted escuche, ¿escuchó? No. A ver, déjale subir. A ver, ya. Cada vez que usted escuche, usted va a hacer ¿Así? con un sonido 2 veces. Repito, en este caso no hay mucha verbalización. Si le damos verbalización al asunto, puede ser que estemos evaluando otra cosa. Ahorita, repito, no tenemos nada, estamos en una telellamada, entonces sí lo tengo que verbalizar para que haya la reacción. Va de nuevo. Mariana, cada vez que usted escuche, usted haga 2 ruidos. Muy bien. Cada vez que yo haga, usted hace 2. 1. ¿Me explico? En el momento en que yo pongo 1 y 2, ya valió el ejercicio. Pero hagamos el esfuerzo. De nuevo, Mariana, si yo hago, usted hace ¿No ruido? Pues ya no entendí. 2 ruidos. Tiene que hacer 2 ruidos. Muy bien. Y si yo hago 1. usted solo hace 1. Ajá. Ay, no, profe, estoy inmensa. Por eso son reacciones opuestas. Ah, ok. Y si se dan cuenta, lo que estamos haciendo en este momento es lógica de los movimientos, que pueda seguir una secuencia, que pueda alternar secuencias, y ahorita es que podamos hacer secuencias. Inversas. Exactamente. Entonces, va de nuevo. Mariana, si yo hago, y si yo hago 1. ok, empezamos. Ay, no, ya me revolví. ¿Eso no hay? Muy bien. No, es que ya escuché. Muy bien. Mariana sacó 1 porque lo hicimos, pero con errores. Chale. Pero, ¿sí se entiende la mecánica? Sí, sí, profe. Súper, reacciones opuestas. Un aplauso para Mariana, hasta que la conozco. Es la primera vez que en mi clase pone su cámara, ¿verdad? Claro que no, ya la había aprendido. ¿En serio? No me acuerdo, según yo ya. Con América le puedo hacer comentarios hasta de por qué se está haciendo rayitos, pero con usted. Bueno, vamos con las funciones de evocación. Eso fue lo que hicimos el día de ayer. ¿Se acuerdan? Volvimos a reproducir la figura visoespacial. En este caso, 5 o 10 minutos después, ya que pasamos todos estos procesos de evaluación, lo que hacemos es que la persona pueda volver a reproducir la imagen. Aguas. La primera, ¿se acuerdan cómo fue? A la copia. Pero en la evocación se pide que las personas no tengan una exposición al estímulo, porque ahora sí es lo que recuerden. Veamos la estructura. Aquí vamos a tener 1, 2, el cuadro son 3, el medio círculo es 4, 5, 6,
7, el cuadrado es 8, el rectángulo es, las líneas son 9, 10, el detalle aquí es 11 y el triángulo aquí es 12. ¿Se entendió? Cada una de las estructuras representa un número. Y lo que tenemos que hacer es ver cuántas estructuras evoca. Hay ocasiones en que hacemos todo menos el círculo. Hay ocasiones en que nada más ponemos un ataque, pero nos faltan los elementos centrales. Hay otras ocasiones en que la colita esta que está debajo del rectángulo, si notan ese detalle, también se olvida porque son detalles poco precisos o imprecisos. Y lo que vamos a medir ahí, ¿qué es? El volumen de la atención, de la memoria visoespacial. Que como nos hacía el comentario ayer Luis, no tiene que ver nada con aspectos culturales. Luis, en el momento en que hizo la lista de palabras, nos dijo, oye, son palabras, oye, son animales, oye, son partes del cuerpo. Entonces, él va asociando esos elementos porque ya los conoce y ya lo ha trabajado durante mucho tiempo. Lo genial de las figuras visoespaciales es que son figuras que nadie conoce, porque no tienen sentido, porque no se parecen a nada, porque no tienen una estructura de algo. Entonces, en ese caso, lo que tuve que hacer y mi cerebro tuvo que registrar es sí o sí la forma, la posición, la orientación, la cantidad de líneas que tiene ese segmento. Y en ese momento, en el momento de volver a revisitar ese elemento mental, puedo observar cada una de esas características y cómo me voy a asegurar de saber que lo tuve o no a partir de los elementos que recuerdo porque los volví a dibujar. ¿Sale? Sí, profe. Y si se dan cuenta, eso es todo. Es una pruebita muy sencillita, muy bonita, muy chula. ¿Cuánto creen que se lleven aplicando un neuropsi? América, usted se fue de Como antes. 20 minutos. ¿20 minutos? No más, ¿verdad? Más, sí, más. Pero por lo menos entre 35 y 40, Mariana, pero nada más. Una prueba neuropsi sí la podemos hacer en una sola exhibición. Deben de practicarlo un poquito, tiene que ver como con procedimientos, procesos y demás, pero sí, es una prueba que se realiza rápido. Oiga, profe, ¿el motivo de la consulta qué se ponía? Lo que pueda estar tratándose con los niños, por ejemplo, evaluación de CI, por ejemplo, evaluación de trastorno de déficit de atención, por ejemplo, accidente cerebrovascular. Y si nosotros se la vamos a hacer a alguien así nada más porque sí. Le podemos poner por ejercicio didáctico, o sea, le vamos a aprender, ¿verdad? Gracias. Ya. Dígame, América. O sea, la tenemos que hacer, no, la verdad sí se me pasó, ¿a quién se la teníamos que hacer? O sea, nosotros mismos, a otra persona adulta, a un niño, ¿a quién sea? ¿Está bien? Miren, el ejercicio que va a ser para la finalización del programa, del curso, es que puedan aplicar esta prueba y puedan hacer ¿cómo se llama? Un reporte neuropsicológico. ¡Ay, ese gato está genial! Esa prueba o el reporte neuropsicológico de alguien, ¿sale? Lo que encontraron, lo que vieron, lo que pudieron observar, lo que pudieron checar. ¿Va? Le pueden hacer a un hermano, a un primo, preferentemente a alguien grande, alguien que sea un adulto, ¿va? ¿De 19 años ya es adulto? Ya, el cerebro de las personas de hasta 17 años ya son adultos. 16 años, perdón.
Ya trabajar con un cerebro de 16 años es muy, muy, muy similar a trabajar con el cerebro de una persona en su forma, lo máximo que tenemos, ¿sale? De ahí hay 2 plantillas de calificación. Dígame, América. Es que ya, bueno, ya no viene tanto el caso, pero me acabo de acordar que anoté la palabra, pero ahorita apenas de que anoté eso de que pues preferente para adultos, pues me acordé, pero nada más era eso. Súper. A ver, déjeme ver si le podemos poner aquí. Oiga, profe, Dígame. no, se me olvidó ya lo que... Ah, ya me acordé, que si el reporte neuropsicológico es el mismo que uno psicológico. O sea, la estructura, pues. El mismo que uno psicológico, sí, nada más el reporte al final del día es un documento en donde nosotros le mandamos a un experto lo que pudimos observar. Y es importante la jerga neuropsicológica o la jerga psicológica para poder hacer que las personas tengan una comunicación eficiente de lo que tenemos. Por ejemplo, podríamos describir todas las características de una persona con depresión, pero esas características con depresión no serían necesariamente entendibles para todos los médicos, y lo único que necesitan leer en un reporte psicológico es depresión. Y justificar esa depresión con pruebas, con análisis, con etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces, cuando hacemos ese reporte, lo único que hacemos es, bueno, la memoria de esto, la memoria de aquello, la memoria así, la atención así, las funciones ejecutivas así, las funciones motoras, la evaluación del lenguaje, etcétera, 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 etcétera. ¿Sale? Conseguimos a un conejillo de Indias, le aplicamos el protocolo, voy a digitalizar mi protocolo para saber cómo hice el registro, voy a hacer un pequeño reporte neuropsicológico de cómo viene, qué bien vi en todos en todas estas pruebas que ya estuve revisando, y lo voy a entregar como examen final. Dígame, Huicho. Perdón, profe, pero entonces, o sea, si al terminar el test sumas los puntos y ya sale un resultado, es que eso no escuché ahorita. Sí, de hecho es lo que vamos a acabar de revisar ahorita. Va. Por eso les puse esta plantilla. Vale, gracias. Dígame, Chul. Es que ya no escuché, profe. Había dicho que de qué edad tenía que ser al que se lo vamos a aplicar. 16, 17 años, si hay un niño de 12, ¿por qué no? Le ponemos que por didáctica, por ejercicio, mientras más pequeño, ese gato, señor. Mientras más pequeño, Puede ser de 23. No se puede. De 18 no se puede. sin problema. Miren, aquí en la plantilla que les subí es una plantilla de un hombre o de una mujer de entre 16 y 30 años con 5 a 9 años de escolaridad. Profe, y de 23 años. Profe, ya no escuché lo que había dicho. Bueno, es que usted estaba diciendo que entre más pequeños o algo así es mejor. Pueden tener más errores. Ok. ¿Por qué? Porque no nos encontramos con la solidificación de todas las estructuras que van ocurriendo. Por ejemplo, mientras más pequeño, si esta prueba se la aplicaran a un niño de, ¿qué les parece? Un niño de 7 años va a tener muchísimos problemas atencionales al punto de salir en una situación de gravedad. Entonces, ¿cuál es el rango de edad que usted sugiere? 16 años, de 16 en adelante. Ok, profe, gracias. Ahora, ya tenemos el protocolo calificado, ya hicimos todas las observaciones que pudimos hacer, y vamos a encontrar entonces las siguientes calificaciones cualitativas. ¿Lo notan? Normal alto, normal, moderado y severo. ¿Qué significa eso? Severo es que hay un daño orgánico, neurológicamente se encuentra comprometido.
hay algo que tendríamos que explorar a profundidad, ¿sale? Moderados son signos leves de alguna dificultad, de algún proceso mal realizado, de alguna consolidificación de algún elemento. Les comenté ayer, si no fuera porque a veces reviso el reloj, a veces derecha e izquierda, es complicado para mí. Yo podría, en una evaluación en ese sentido, estar en el rango moderado. Normal, todos los pelotudos, todos los canijos, todas las personas, no pasa nada. Para eso se estructuran las pruebas, para que tengamos esta característica de discriminación entre lo normal y lo patológico. Y normal alto significa que las personas tienen grandes habilidades. Quien recuerda todos los números de su familia, cool. En memoria está normal alto. ¿Quién puede bailar o quién puede copiar un movimiento de la pista de baile y así ponerse bien salsa? Cool, normal alto. ¿Por qué? Porque es capaz de reproducir todos esos elementos que el parietal es el que está programando. Oye, la chica que te dice que ese tono de rosa no es rosa mexicano, sino es un rosa ups, genial. También estamos en normal alto, porque las características del procesamiento en función de sus frontales están altísimo. Ricky. Profe, y si me cuesta aprenderme los números, pero no hacer los pasos de baile. No importa, porque si se dan cuenta estamos observando perfiles de funciones cognitivas, o sea, hay unas cosas que son mejores que otras. Ah, ya se fue el gatito de Mariana. ¿Me explico? Y vamos entonces aquí a tener los perfiles de observación. Orientación, atención y concentración, memoria en sus segmentos de codificación y evocación, la evaluación del lenguaje, la escritura y las funciones ejecutivas. ¿Sale? Y si se dan cuenta, todas estas características cognitivas son las que evaluamos con esta prueba. El tiempo, el lugar y la persona. Palabras, figuras semicomplejas, espontaneidad, lectura, dictado, copiado. Todo lo que ustedes observamos que teníamos como subtítulos, aquí se encuentran. A ver, orientación, creo que me apoyó Wendy, ¿verdad? Wendy Lezama. Contestó las preguntas de dónde estás, qué día es, a qué hora son. Sí, profe. ¿Cuánto sacó Wendy? Todo. Creo Muy que eran bien. 6. Notan entonces que orientación en tiempo, lugar y persona tenemos 3, 2, 1 y que en total son 6. Entonces vamos a poner una bolita aquí y una bolita aquí. Y si se dan cuenta, esto está en el perfil normal. Esto es perfil normal alto, esto es perfil normal, esto es perfil, ¿qué dijimos que era? Moderado. Y esto es severo. ¿Sale? Más o menos todas las características de las cosas que ustedes me fueron comentando que había o no había, está en el perfil, que, ay, es que lo hice mal, o los números o las letras, están en perfil moderado, en su defecto. ¿Sale? No se me estresen. ¿Ya vieron dónde se encuentra la gran cantidad de resultados? El grueso está en Normal. normal. Y solo algunas cosas pueden ser diferentes. Por ejemplo, la fluidez verbal semántica y la fonológica. ¿Recuerdan cuánto sacó América? Creo que en el primero había sacado 18, ¿no? 18. 18 está acá. Ah, o sea, de las palabras que dijo. Ajá, la En el generación en el primero sacó 18 y en el segundo 8. Ajá. Muy bien. ¿Notan dónde está 8 y 18? La fluidez verbal fonológica son las palabras con F. La fluidez verbal semántica fueron los animales, ¿no? Sí. Aquí está el 18 y aquí está el 8. Uy, ¿cómo lo hizo mal América? Que no sé qué, que no sé cuándo. No, está en el rango Normal. normal, es una reproducción regular. Si América nos hubiera dicho, ah, sí, 35 animales, cachorros, ¿cómo la ven? Y 21 palabras generadas, ¿ya vieron dónde hubiera estado? Normal alto. Dotada. Y en este caso, ¿qué creen? A partir de las características del lenguaje, o sea, pero sin olvidar rango de edad y nivel de escolaridad.
América tiene mayor nivel de escolaridad que 9 años, ¿sale? Entonces, estas puntuaciones van a moverse, van a modificarse, ¿sale? Mariana, ¿se acuerdan que nos hizo, en general, cuando hizo mano derecha, mano izquierda y movimientos alternos, ¿con cuántas se equivocó? Derecha, izquierda está genial, ¿no? Ni me equivoqué. Solamente por ahí tuvimos una situación de movimientos opuestos, que estaría acá, pero todo lo normal está aquí y aquí apenas sugerido, ¿sale? Sí. No se estresen, no nos preocupemos. René, Profe, una pregunta. ¿Puedo hacer, o sea, el test se lo puedo hacer a una persona de 60 años? sí, no les he subido las calificaciones para 60 años, pero sí hay para mayores de 65 con diferentes niveles de escolaridad. La escolaridad va a cambiar las puntuaciones, también la edad es normal, esperado, ¿sale? Localizamos en la plantilla cuál es la que corresponde a mi usuario y en función de eso yo pongo X en cada uno de los números que le corresponde, ¿sale? ¿Alguna duda? Miren, por ejemplo, esta es la calificación 3. Esta es la plantilla número 3. Neuropsi de 16 a 30 con 5 a 9 años de estudio. Veamos otra plantilla, ¿sale? Vamos a ver. Un paciente de universidad tiene mucho más de 9 años, ¿verdad? Estudio. Sí, son 6 de primaria más... 3 de secundaria, 3 de prepa y a la carrera, ¿no? Muy bien, entonces, ¿cuántos son? Son 12, más de 12, ¿no? Dependiendo en qué año esté de la carrera. Muy bien. Miren, esta es otra plantilla. Esta es la plantilla 8, que es la otra que le subí. Rango de edad entre los 31 y los 50 años. Con un nivel de escolaridad alto de entre los 10 y los 24 años. ¿Lo notan? Sí. Volvamos pensemos que América tiene ese rango de edad. ¿Ya notaron dónde estaría su calificación? ¿De cuánto fue la producción que nos hizo? 18 y 8. Ok, 18 y 8. 18 sigue estando dentro del rango normal, pero 8 ya nos bajó a moderado. Hay que hacer una exploración. Repito, si América tuviera entre 31 y 50 años de edad con ya con la licenciatura acabada, ¿lo notan? Pero ya los 10 años ya entra en la universidad normal, ¿no? Sí, ya entra en una licenciatura terminada. ¿El gato tiene capa? No, es un moño. Es que tengo 5 gatos. Sí, vi un blanco y dije, sí. Y un ¿No se perro. los comen? No, es un chihuahua. Claro. Acá está dormidita, ¿ve? Ya no está dormido, lo despertaste. Bonito. ¿Me explicó? Sí. Vale, entonces, entendiendo que una vez que tengo todo el protocolo aplicado, que ya imprimí mis láminas, que yo lo estuve presentando, que ya fui haciendo la calificación y que localicé dentro de las láminas el rango de edad y la escolaridad que tiene que ser, propongo. Y aquí lo que tengo que ir poniendo, lenguaje se observa con rasgos de dificultad moderada por XXXX. Severo, las funciones cognitivas se observan muy deterioradas porque ¿Vale? ¿Dudas, preguntas, comentarios, inquietudes, cartas al editor? Dígame, vale. Profe, no tiene mucho que ver con el tema, pero
apenas ayer entregué lo del ensayo del libro y me di a la tarea de buscar un poquito sobre Oliver Sacks. Y no sé si estoy bien, pero me parece que él fue el autor del libro de Despertares, ¿verdad? Que también se hizo película. Él fue el médico. Él fue Patch Adams, ay, ¿cómo se llama? Williams. Ajá. Pero bueno, no sé si también, bueno, es que en la película tiene otro nombre, pero pues no importa, ¿verdad? Sabemos que es Oliver Sacks. Sí, es un caso bien interesante porque se metió en un problemón. A partir de eso se hizo bastante famoso. Se estaba experimentando con L-Dopa Ajá. y era como muy curioso porque en serio revivía muertos. Eran personas en estado de catalepsia, Sí. catatónico, y que no tenían respuesta a nada, pero que estaban encerrados en ellos mismos, estaban encerrados en sus cuerpos. Es una película muy bonita, muy padre. Nada más que esas, si hubiéramos tenido un curso normal, se las hubiera puesto dentro de la clase. Sí, está preciosa. Pero sí, Oliver Sacks es Patch Adams, es Robin Williams. Wow. ¿Y usted ha visto la de Una mente brillante? Porque esa también está muy buena. Sí. ¿Y qué le parece? Es un, ay, ¿cómo se llama? Es un guión muy, muy, muy bueno. Ujú. Sí, he tenido un par de pacientes que podrían reflejarse en ese caso, pero sí hay personas brillantes dentro de nuestro mundo que tienen muchas veces dificultades sociales terribles. Y es un gran problema. Si no tenemos un equilibrio entre el desarrollo cognitivo, intelectual y el desarrollo emocional y social, la gente sufrimos mucho, sufren mucho. Sí, bastante. Bueno, gracias, profe. Súper. Si pueden ver Despertares, está cool. Si pueden subir sus tareas ya para que les mande calificaciones el lunes, está más cool. Dudas, preguntas, comentarios, inquietudes. Oiga, la de las exposiciones es la otra semana. Sí, les subo el documento que me mandó Sergio y ya con un poco de literatura. Les voy a mandar un libro para que de ahí se puedan basar y vamos complementando la información. Entonces, para el paciente de 60 años nos lo sube al rato para... Sí. Okay. Gracias. Voy a subirle, son como 18 láminas, la verdad es que son muchos perfiles, porque son variaciones entre la edad y la escolaridad. Entonces son como de 16, 20, son como 18 láminas que hay que estar revisando, pero sí, localicen la que más se les ajuste y ahí lo hacen. Gracias, profe. Termino mi grabación.